una persona que no le importa de pronto el bienestar de las demás personas, sino el propio. Entonces yo necesito alcanzar ese objetivo y no me importa por qué es lo que debo hacer y por encima de quién tengo que pasar para alcanzarlo, ¿sí? Solamente estoy preocupada por mi bienestar, pero si en ese camino yo puedo lastimar a otra persona, no me interesa, ¿sí? Hola, hola a todos, soy Gabriela Gutiérrez. Hoy estamos de nuevo con un episodio más de Lunes con Bienestar. El tema de hoy será amor propio versus egoísmos. Hoy estoy con una colega. Hola Gaby, mucho gusto. Mi nombre es Jessica Rojas. Quédate para que disfrutes este episodio con nosotros. Bueno, hemos escuchado mucho hablar sobre el amor propio, pero hay cosas que debemos tener en cuenta y es aprender a conocernos y aprender a aceptar esas imperfecciones que tenemos. Hoy quiero empezar este nuevo episodio con una frase muy chévere que se llama: empieza a hablarte y cuidarte como lo harías con las personas que quieres para poder valorarte y quererte. ¿Tú qué piensas de esto, Jessie? Mira que es una frase supremamente bonita porque es lo que realmente nosotros tenemos que aplicar hacia nosotros mismos, ¿sí? Porque muchas veces tratamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra pareja o hermanos, en fin, a cualquier persona muy bien, mejor que a uno mismo, ¿sí? Y les dedicamos mucho tiempo, amor, somos muy especiales, pero realmente con nosotros mismos no somos iguales. Entonces es muy acertado pensar es, ¿cómo me gustaría tratarme a mí de acuerdo a cómo yo trato a las demás personas? Exactamente, sí. Muchas veces tenemos ese detalle lindo con los demás, el desayuno que más le gusta a mi mamá o a mi pareja, pero cuando nos detenemos y decimos, ¿qué me gusta a mí? Cuando tengo ese detalle y ese espacio donde realmente nos hace esos autocuidados, porque el autocuidado no es solamente de lo que hablamos, sino cómo nos hablamos. Esa voz interna que muchas veces es creada también de cómo nos hablaban de esa niñez, ¿no? Sí. Entonces es muy importante hablarnos con autocompasión, porque ese amor propio es aceptar que somos seres humanos y nos equivocamos y que siempre hay una solución, pero si siempre nuestra voz interior se enfoca como en lo negativo, pues así mismo va a ser la conducta de nosotros hacia los demás. Por eso este tema abre muchos conceptos y es muy importante tener en cuenta como el autoconcepto. ¿Tú qué piensas sobre el autoconcepto? ¿Cómo lo defines tú? Mira, Gaby, el autoconcepto básicamente es cómo te percibes tú, ¿sí? Pero en características muy específicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me considero una persona alta, una persona delgada, atractiva o pues no tan atractiva, ¿sí? Es un autoconcepto negativo. Eh, ese tipo de características, ¿sí? Entonces, eso es autoconcepto, pero cuando tú hablas de autoestima, entonces puedes hablar de algo mucho más intangible, ¿sí? Ajá, más subjetivo o objetivo también. Exacto. Entonces, ahí entra el concepto de subjetividad. Entonces, yo me considero una persona mucho más didáctica, una persona positiva, una persona tranquila, perseverante, ¿sí? Eso son ya como cualidades muy específicas que te definen a ti y que eso se complementa la autoestima con el autoconcepto. Demasiado. De hecho, cuando tenemos un buen autoconcepto y una buena autoestima nos permite tener mejores límites, tener esa voz interior, hablarnos bien, relacionarnos bien con los demás, esa autocompasión, o muchas veces tener como ese límite entre la persona de que esto me puede afectar o mejor muchas veces alejarnos de esas personas que nos hacen daño. Por eso es tan importante crear esto en nosotros. Muchas veces esas preguntas tan, ¿quién eres? ¿Sí? En terapia nos pasa mucho porque cuando llegan pacientes regularmente les hago una pregunta es, ¿quién eres tú? Y las personas les parece quizá un poco coloquial o básica y no te preguntas a ti mismo muchas veces eso y realmente no puedes responderlo porque es difícil que uno te dice, ¿quién eres tú? Entonces tú vas y dices, oye, ¿quién soy yo?
realmente quién soy yo, ¿no? Entonces te dicen, ¿qué haces tú? ¿Sí? Entonces se describen, yo soy psicoterapeuta, yo trabajo en tal parte, tengo un hermano, tengo un hijo, tengo tal cosa así, pero ese no eres tú, es lo que te compone, lo que tú haces, pero lo que eres tú es totalmente diferente. Es como tú percibes el mundo, cómo te percibes a ti mismo también, ¿no? Y cómo por medio de ese concepto que tú creas, tú afrontas la realidad día a día, las situaciones y todo lo que tú puedas experimentar con los vínculos y las personas. Mire que en estos días escuchaba un video y decía que para tener un buen autoestima y autoconcepto tenemos que tener un propósito. Y no es un propósito de que quiero un carro, mi carrera, sino más allá de algo como tú hablabas, algo intangible que nos haga como todos los días luchar por eso, ese propósito. Muchas veces vivimos la vida, pero no sabemos cuál es ese propósito de vida que tenemos. Y por eso yo hablo mucho a mis pacientes de ese proyecto de vida que nos motive, siempre tener un plan A, B, porque muchas veces ese plan A no se da, pero tenemos otro plan B. Entonces es por eso siempre el propósito, ese nivel espiritual que es tan importante, conectar con nosotros mismos, la meditación, todo eso, porque aprender a conectar nuestro cuerpo y nuestra mente y saber reconocer qué siente nuestro cuerpo y decir, bueno, esto me está afectando, debo parar. Entonces empecé a averiguar y miré una otra frase que me encantó y dice, empieza a escucharte, a prestarte atención y a esforzarte por mejorar. Mereces quererte y aprender a tratarte y a valorarte como te gustaría. Sí, mira que básicamente nosotros no hacemos ese tipo de tareitas que no creemos importantes, pero realmente son, mm, digamos que son tan, a ver, tan prácticas en el día a día para nutrir tu interior. Y el hecho es que uno puede hacer reforzamientos positivos hacia uno mismo. Oye, tú puedes hacer esto, tú lo mereces, ¿sí? Si tú quieres, puedes hacerlo, trabaja en él, no te desmotives. Crea un plan de acción, ¿sí? No cambies la meta. Si no funcionó esto, cambia el plan para poder llegar, ¿sí? A tu objetivo, pero no rendirte, ¿sí? Crear como unos mantras donde tú puedas hablarte a ti mismo de manera positiva, ¿sí? Y no solamente a los demás, de decirle, por ejemplo, a un amigo, a tu papá, oye, ¿cómo te ves de linda? Oye, felicitaciones por esto que lograste. Pero cuando tú lo haces, lo minimizas, como si fuera insignificativo porque no te lo reconoces, no hay un reconocimiento de tus logros propios. Sí, y mira que a veces piensa que porque nosotros nos priorizamos ese amor propio y pasa eso, porque ya empezamos a priorizar y decir, oye, esto no me gusta, mi salud mental, piensas que somos egoístas, pero no es egoísmo, es amor propio. Y aquí también quiero dar paso a ese versus una persona desde que habla o actúa desde el ego o desde el ser o desde el amor. Una persona que habla desde el ego siempre es impulsivo, impaciente, actúa desde la desesperación. Y una persona con amor actúa desde la calma y desde la seguridad y siempre está alineado con sus valores. ¿Sí? ¿Qué otro tú me podrías complementar una persona que habla desde el ego? A ver, yo pienso que es cuando una persona que no le importa de pronto el bienestar de las demás personas, sino el propio. Entonces, yo necesito alcanzar ese objetivo y no me importa por qué es lo que debo hacer y por encima de quién tengo que pasar para alcanzarlo, ¿sí? Solamente estoy preocupado por mi bienestar, pero si en ese camino yo puedo lastimar a otra persona, no me interesa, ¿sí? Eso es un egoísmo o simplemente no pensar en el dolor del otro, ¿sí? Un ejemplo coloquial o cotidiano. Eh, tú tienes una relación de pareja y en esa relación no, pues tienen, digamos, diferencias, hay muchas peleas, ya las dinámicas no funcionan y pues tú te quieres ir, pero estás amando a ese ser humano, entonces dices, ¿cómo me voy si yo estoy amando? Pero entonces ahí tienes que elegir y decir, mira, yo debo irme porque esto me está haciendo daño. Esta persona, aún cuando yo le estoy mostrando, le estoy diciendo, lo que tú estás haciendo me está lastimando y no lo modifica, no trata de cambiarlo por la relación, por nosotros, por un futuro,
Entonces, esa persona no le importa, ¿sí? Entonces le importa más él mismo o ella misma que nuestro conjunto, que nuestra relación. Entonces tú tienes que tomar una decisión, ahí es cuando tú dices, hey, es amor propio, cuando tú dices, yo me voy amando o yo me voy porque amo a esta persona, pero me está lastimando y me elijo a mí. Primero me elijo a mí, ¿sí? Y esa persona no te está eligiendo porque es una persona egoísta. Ahí es cuando es una persona egoísta, ¿sabes? Que tienes una persona que te está dando amor, pero no le importa No le lastimarla, sigue importa. ahí. Entonces, No eso es hay esa egoísmo. empatía. O sea, no me duele tu dolor. No me duele tu dolor. Me gusta esa frase mucho. Sí. Sí. Bueno, y aquí cuando tú me hablas de eso, ¿por qué muchas veces nos cuesta tanto poner límites? Mira, a mí me gusta mucho una frase y es para tener una buena relación o una buena dinámica o una buena comunicación, eh, hay que decir lo que nos gusta, ¿sí? Para uno tener relaciones mucho más asertivas, hay que tener esas conversaciones incómodas, ¿sí? Pero resulta que la mayoría de personas no nos sentimos como tan, a ver, como tan cómodos sentándonos y diciéndoles, hey, amor, hey, mamá, hey, hermano, hey, amigo. Lo que pasa es que hay algo que me está incomodando, a mí no me gusta, o yo te quiero decir cuál es mi no negociable, para que tú sepas cuáles son las cosas que a mí o sea, no tolero y podamos llevar una dinámica mucho más fluida, mucho más sana. Pero eso es incómodo porque entonces las personas no están acostumbradas o preparadas a que el otro se pare frente a ti y te diga, hey, no me gusta esto, pues para que sepas que no lo hagas, o mira, estos son mis límites, me gustaría compartírtelos. Casi nadie hace eso y ese es el punto, las personas deberían, digamos que en algún momento cuando crean un vínculo con el otro, poner límites, ¿sí? Decir, esos son mis no negociables, porque eso evita mucho conflicto en las relaciones Ajá, pueda que en el personales. momento genere incomodidad. ¿Y no te pasa que poner límites viene a las personas que más queremos y compartimos más tiempo, como nuestra mamá, nuestros amigos? Sí, Entonces, tenemos el concepto que pensemos que por no sentirnos rechazados o todo, entonces soportamos. Y entonces ahí viene ese sentimiento de culpa. Yo, ¿por qué no puse este límite? ¿Por qué no le dije esto? Por eso es muy importante hablarlo como tú lo dices, transmitir lo que no me gusta y me incomoda. En estos días hablábamos de esa privacidad que uno a veces tiene, ¿no? Como que se sí. le invade, ¿no? ¿Te acordás que yo te contaba en el consultorio? Mira, es muy importante poner límites con las personas con las que más uno se relaciona, ¿sí? Y te dije, te voy a dar un ejemplo que es personal y muy cotidiano, y es que yo amo mi privacidad, ¿sí? Pero soy muy respetuosa también de los demás. Entonces, en mi casa, en mi convivencia con mis padres, a mí no me gusta pues que se involucren en mi espacio, ¿sí? Que me siento como invadida, ¿sabes? Y entonces yo perfectamente puedo no decir nada porque pues quizá uno a veces dice, no, pues que, ¿cómo le voy a decir eso a mis papás o a mi hermano o a mi primo o con los que tú vivas, ¿no? O mi pareja porque pues, o sea, se supone que hay confianza, esto es de todos, ¿no? No, pero es que es tu espacio personal, hay algo que es propio y siempre va a ser tuyo, entonces yo sí lo dije, mira, a mí la verdad, me gustaría pues que estos son los límites que yo pongo en nuestra convivencia, sí, pues que estos son mis espacios y no me gusta pues que me los transgredan, ¿sí? O que me los invadan. Y es muy positivo, pero eso cambia absolutamente todo, porque entonces tú te quitas ese malestar de que yo llegué y entonces cogieron una blusa mía o entraron y yo dejé cosas así y los cajones están abiertos. ¿Sí me entendés? Es poner límites en la cotidianidad porque esas cosas te molestan. Yo he escuchado muchísimas veces a personas que, por ejemplo, dicen, no, es que mi hermana me coge mi blusa y a mí no me gusta prestar mis cosas, ¿sí? Pero porque no se han sentado a decir, mira, a mí no me gusta que tú hagas esto. Estamos en una convivencia, es muy puntual, digamos que dejar claro cómo podemos interactuar de manera muy asertiva para no llegar a conflictos. Sí, tener esa comunicación asertiva, ¿no? Y como tú dices, las conversaciones se deben hacer muchas veces en el momento. Sí, Entonces yo quiero dejarle a la audiencia de que es importante
tanto para amigos, familiares, noviazgos, esposos, tener esas conversaciones incómodas y decir, mira, esto no me está gustando para no generar un conflicto. ¿Por qué hablamos de los límites? Porque el amor propio va muy relacionado a los límites. Muchas veces queremos suplirle por encima de nuestra necesidad y de nuestros principios a rendirle a los demás y a nosotros, ¿sí? Muchas veces permitimos cosas que no nos gustan. Entonces ya Por viene no ese perder, ¿no? Por el porno. miedo a estar solo, o Ajá. al rechazo, o a perder a la persona, o el que dirá esa persona Sí. de mí. Y pues realmente te estás perdiendo a ti mismo. Yo creo que cuando tú no marcas Ujú. esa línea, esa base, no solamente estás perdiendo a ese otro, ¿sí? Sino que también estás perdiéndote a ti mismo, ¿sí? Entonces no solamente estás perdiendo a una persona, estás perdiendo a dos personas, ¿sí? Y en ese proceso, no, o sea, tienes que hacer un alto y decir, bueno, mira, preguntar, ¿quién soy yo? ¿Sí? ¿Qué pienso de mí? ¿Qué quiero yo? ¿Qué espero yo? ¿Cuál es la persona que yo quiero que esté al lado mío? ¿Cómo me gustaría que me trataran a mí? ¿Sí? ¿Qué no permitiría yo que me hiciera el otro? Entonces, y eso no es simplemente ser uno de pronto egoísta o el ego hablando, sino es simplemente uno priorizándose, ¿sabes? Porque yo siempre he pensado que lo que tú no haces por ti mismo, nadie lo va a hacer. O sea, tu papá y tu mamá te aman, tu familia te ama, pero sí, pero ellos no pueden hacer las cosas que dependen de ti, que están solo en tu control, Y ¿sí? mira que esto tenemos que entender que todos los seres humanos somos unas piezas únicas, ¿sí? O sea, así como la huella digital es única en el mundo, o sea, somos personas, todos nos vamos a distinguir por algo diferente. Entonces siempre es por eso aprender a conocernos y eso es lo que nos invitamos a nuestra audiencia a conocerse. ¿Y cómo aprendemos a conocernos? Aprender muchas veces a tener esos espacios de divagación en nuestra mente. A veces pensamos que si nos quedamos en la cama acostados, divagar es muy importante porque eso nos lleva a tener más el autoconocimiento. Bueno, en este día cómo me fue, cómo me sentí, esta situación me puso así, o muchas veces vienen las nuevas ideas, así como tantas creaciones que se crearon por la divagación mental. Por ese espacio que te permitiste propio. Esa, Por ejemplo, Gaby, yo pienso, la gente de pronto se pregunta, bueno, ¿y yo cómo podría tener un mejor amor propio? ¿Cómo podría yo conseguir un amor propio asertivo? ¿Cómo podría yo construir eso en mí? Bueno, yo pensaría que simplemente es permitiéndonos a nosotros mismos conocernos, ¿sí? Hacer ese viaje hacia adentro, ¿sí? De aceptarnos como somos, de no señalarnos, de no juzgarnos tanto, sino de amarnos tanto en las habilidades como, también las fortalezas como en las debilidades, ¿no? Eh, ese camino o ese conocimiento interno muchas veces incomoda y no es tan lindo, a veces duele un poco, pero resulta que a partir de ahí es que te fortaleces y no permites que te hagan daño porque sabes lo que vales, ¿sí? Sabes el valor que tienes. Entonces, es empezar a conocerse uno mismo y cómo se puede hacer eso. Creando hábitos saludables, hábitos asertivos, hábitos positivos, ¿sí? Que me permita, por ejemplo, a mí dedicarme tiempo a mí con amor, caminar, ¿sí? Meditar, respirar, ¿sí? y esos son no negociables. Muchas veces me han llegado a mi consultorio, es que porque tú llegas a tal hora porque estoy en el, no, es que es mi espacio, ¿sí? Yo respeto tu espacio, esos son no negociables porque es ese autocuidado que yo me estoy dando, esa autocompasión, así como cuidamos una flor, que tratamos de todos los días el agüita, de hablarle bonito, así debe ser con nosotros mismos, o sea, cuidarnos, hablarnos lindo. Exacto, o sea, darnos esas frases de reforzamientos, ¿sí? Que nos inspiren a cada día poder transformarnos, enriquecer nuestro interior y poder crear o sea, un nuevo autoconcepto y autoestima que me permita a mí que en momentos donde existan situaciones que me aflijan, que me hieran, los mecanismos de respuesta sean mucho más fuertes, mucho más asertivos, mucho más construidos, estables, y que no me permitan de pronto experimentar ese proceso haciéndome daño, ¿sí? Sino
viviéndolo, abrazándolo y transformando esa realidad, pero no haciéndonos daño. Listo, Jessy. Me encantó tenerte aquí, hablar de ese tema tan chévere del amor propio y que hay mucho por qué abordar de este tema, pero yo siento que es como lo más conciso de hablar de cómo autocuidarnos, de ese autoconcepto, de interiorizar todo lo que hemos hablado hoy y aplicarlo realmente. Aplicar todo porque todo depende de nosotros mismos. Si queremos un cambio, viene desde el día que tú te levantas y dices, bueno, hoy tengo este proyecto, este es mi propósito, entonces los invito a todos a que empecemos a actuar. Exacto. Y es importante de pronto creer en nosotros siempre, ¿sí? Sin importar si el resultado va a ser lo que esperábamos y no compararnos con el proceso del otro, Del otro. sino vivir nuestro propio proceso y enfocarnos en nuestro sentir y en nuestra meta. Así es. Bueno, Bueno, hasta luego todos. gracias y espero que hayan disfrutado de este capítulo.